Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya en los últimos mensajes relacionados con esta serie temática que quisimos abordar acerca del gran mensaje de Jesucristo del Sermón del Monte. Hemos analizado varios aspectos de este mensaje, comenzando desde la bienaventuranza en adelante, conocer un poco cómo el Señor Jesucristo pensaba y cómo entregaba su mensaje, ¿cierto?, a cada uno de nosotros. En esta serie temática podemos ver mensajes relacionados con el ayuno, con la oración, podemos entender cómo el Señor quería que nosotros pudiésemos ser luz para este mundo, sal para este mundo y qué propiedades tienen estos aspectos. Y en este sentido ya estamos en el capítulo 7, quizás finalizando algunos de estos mensajes. Y para esta oportunidad quiero invitarte a que tú abras en tu Biblia, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, y puedas leer el versículo 18 que dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Con este pasaje de la Escritura, con este versículo, vamos a dar inicio, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Señor nos guíe y sean las palabras a través de la Biblia y en tu propia relación y en tu propio análisis y tu propio estudio puedas comprender esta reflexión de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros y porque quieres compartirnos un pan rico, un pan diario a través del estudio de tu escritura, meditando en tu palabra. Por eso es que dejamos muchos versículos para que sean nuestros amigos los que puedan leer directamente de la palabra en las distintas versiones que tenemos de la escritura, puedan sacar los mensajes que aquí están para crecimiento espiritual. Y sabemos, Señor, que tú todo lo que das está lleno de un mensaje rico en propiedades. En este caso, haciendo la alegoría del pan, tú nos das un pan con propiedades, Señor, no un pan refinado en el cual se quitan quizás todos aquellos elementos potentes que nos pueden ayudar en nuestra alimentación. Y es por eso que debemos ir al mensaje de tu palabra, Señor, a través de la revelación del Espíritu Santo, para buscar en las Escrituras tu mensaje, Señor, el mensaje tuyo, mensaje de Cristo, la revelación de Dios. Es por eso, Señor, que te pedimos la ayuda para que tú nos direcciones y principalmente escuchando lo que tú mismo dijiste en tus palabras y en tus apreciaciones. Todo esto lo pedimos, gracias, Señor, a ti y dirige este estudio, Señor, esta reflexión, esta meditación, o esta cápsula, Señor, para poderla comprender a la luz de la palabra y poder entender el mensaje de trasfondo que hay en ella. Todo lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, habíamos dicho el versículo. En la historia de la iglesia primitiva presenta un largo y agotador conjunto de controversias con profetas que son falsos o falsos maestros. Es muy evidente que aún hay muchos de ellos en las iglesias hoy en día. Sabiendo esto es que parte del Sermón del Monte Jesús recomienda la prudencia y el examen de los maestros y profetas que proponen y a transmitir sus conocimientos. Por eso el Señor nos advierte que no entremos en un camino equivocado, ni salgamos a las falsas enseñanzas, que tengamos un camino de prudencia. Antes, los que siguen por el camino angosto deben protegerse contra estas ideas que dicen guiar a los creyentes, pero en realidad practican la mentira. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es el camino? Jesucristo. ¿Quién es quién es la vida? ¿Y dónde encontramos la vida? En Jesucristo. Quien esté predicando algo, por más hermoso que sea el mensaje que entregue, no podemos seguir a alguien que no esté predicando a Jesucristo. Mucho cuidado,
y mucha revelación aquí. La verdadera revelación, e incluso en el mensaje final de las Escrituras, donde muchas personas hoy día están mirando señales, esto que una bestia, que esto tiene esta característica, que tiene... Esa es la revelación de Jesucristo. La revelación y no es para el mundo, es para que la iglesia proceda al arrepentimiento, para que la iglesia se dé cuenta de lo equivocada y cuán mal está haciendo las cosas, tratando de cambiar al mundo cuando el Señor la llama a cambiar a ella. Comencemos con esto. Eso es principalmente lo que tenemos que comenzar a mirar. Por eso que los falsos maestros no están afuera, están dentro. Los falsos profetas no están afuera, están dentro. Miremos esa situación. Una advertencia que da nuestro Señor. En toda objetividad y realismo que le son propias, el Señor siempre va a advertir. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero en realidad por dentro son lobos. Son verdaderos lobos, lobos feroces o lobos rapaces, como dice la Escritura. Jesús advirtió a sus discípulos acerca de los falsos profetas porque ellos ya existían, ya habían otras personas que se habían levantado como caudillos, como mensajeros y habían creado movimientos en el tiempo de Jesucristo. Movimientos quizás posiblemente considerados espirituales, pero que terminaban siendo guías de ciegos, como dice Mateo 15:14. Y así Jesús los llamó. Jesús parece haber considerado a los fariseos y también a los saduceos, que eran dos de las sectas más importantes de ese tiempo y que supuestamente eran quienes tenían la oportunidad de dirigir, y la oportunidad, digo, y la responsabilidad también de dirigir al pueblo a través de las Sagradas Escrituras, pero se habían enfocado en otras situaciones y no estaban siendo una luz. Él los llamó guías de ciegos. También insinuó que creerían al que en el periodo anterior y a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y esto sería caracterizado por el surgimiento de falsos maestros que harían extraviarse a muchos. En Mateo 24, si podemos leer lo que el Señor dijo a sus discípulos, Mateo 24:11, por ejemplo, con el surgimiento de estos falsos mensajes, falsos maestros que harían extraviarse a las personas. Leemos esta situación en el Nuevo Testamento y se nos llama a que nos preocupemos de los pseudo profetas, que aquí probablemente porque pretendían tener una inspiración divina, o pseudo apóstoles porque pretendían tener autoridad apostólica, como en 2 Corintios 11:13, o pseudo maestros, 2 de Pedro 2:1. Te estoy entregando estos pasajes para que tú los puedas revisar con el apoyo de tu Biblia y forjes tu propio criterio. Pseudos cristos o cristos falsos, ¿cierto? Porque tenían pretensiones mesiánicas donde ya Jesucristo se había mostrado quién era él. Mateo 24:24, Marcos 13:22. Pero cada uno de estos pseudos, de estos falsos, que es una palabra griega que se usa para mentira o para falsedad, donde viene el concepto pseudo, ¿verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que tener un poco de cuidado. Cada uno de ellos solamente son personas que comparten la mentira o utilizan el mensaje para, para apartar a las personas de la verdadera conexión. Y la verdadera conexión está en Jesucristo. Y una sana doctrina tiene que estar fundamentado en quien inspira la doctrina cristiana.
Del mismo modo, el rebaño de Cristo, los hijos de Dios, quienes somos sus ovejas, muchas veces estamos a merced de estos eh, falsos maestros, lobos rapaces, que quieren destruir la vida de las ovejas, no tienen otro propósito en la vida. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso, velad. Por lo tanto, velad. Hechos 20 del versículo 29 al 31. Imagínate, Pablo teniendo la claridad de que él estaba entregando un mensaje muy claro, muy certero, muy sano, él les dice a su congregación y los advierte a quienes iban a tomar, ¿verdad?, su posta, quienes iban a seguir compartiendo el Evangelio. Se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos profetas, se van a levantar falsos apóstoles, se van a levantar falsos mensajeros, se levantarán falsos mensajes, se levantarán falsos cristianos. Y es una advertencia que nos llama a estar atentos, a velar en el Evangelio. Y el Evangelio tiene que estar centrado en la persona, está centrado en la relación con Cristo y desde un aspecto en el que nosotros podamos mirar una doctrina clara y sana. Hoy en día, ¿quién son los falsos profetas denunciados por Jesús? Son líderes cristianos que se camuflan detrás de una fachada respetable, muchas veces quizás, pero en realidad son portadores de desviaciones en la comunidad eclesiástica. Aprovechando su ascendencia, enseñan actitudes de laxitud moral o quizás libertinaje o un error doctrinal o conducen o inducen a situaciones no muy sanas, introducen encubiertamente herejías destructoras, como dice Segunda de Pedro 2:1. Estos falsos profetas se parecen o parecieran personas correctas, pero en realidad están disfrazados con la piel de una oveja. Y nadie puede sospechar que actúan quizás de mala fe, de mala manera. Es la sutileza de ellos que realmente constituye este peligro. Sin duda, no es un mero accidente que la advertencia de Jesús sobre estos falsos profetas continúe inmediatamente a la enseñanza de las dos puertas, los dos caminos, o estos dos grupos, o estos dos destinos. Y de ahí viene este mensaje. Son un grupo oculto, son como pastores que buscan su propio beneficio. Es así, guardaos, así que guardaos. Jesucristo lo advierte, guardaos. Él lo advierte, debemos estar en guardia. Esa es la actitud, orar por el discernimiento, usar nuestras facultades críticas, pensar, leer el mensaje. Por eso es que muchas veces, quizás en nuestras propias aplicaciones, en nuestras propias dimensiones, en nuestros propios pareceres, tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas veces utilizando la palabra quizás hemos hecho decir a la escritura un mensaje inspirado cosas que aquí no están presentes porque han sido nuestras propias aplicaciones. Es por ello que cada vez que tomemos un mensaje, trata de ir a la palabra y profundizar en ella. Por favor, no te quedes en lo que te dice un hermano, no te quedes en lo que te dice un pastor, lo que te dice una persona que tiene quizás un mayor conocimiento que tú. El Señor te dará la revelación en la propia escritura y en tu relación con el Señor a través del estudio sistemático, un estudio metódico y principalmente un estudio inspirado a través de nuestras oraciones y buscando y pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que podamos comprender los mensajes que ahí están escritos. Una prueba de esta situación, como decíamos, de los árboles, es ver los tipos de fruto que están acá. No puede el buen
árbol dar malos frutos, ni ni el árbol malo dar un buen fruto. Nuestro Señor nos dio la habilidad de poder diferenciar a los verdaderos profetas y a los falsos profetas. Él nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con ellos y nos avisó y puso este mensaje, porque también nos dice que por los frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? ¿Cómo podemos conocer cuál es un buen árbol, cuál es un árbol bueno o cuál es un árbol malo? ¿Será por las raíces? He visto algunas imágenes donde sale un árbol chiquitito con un árbol grande y abajo hay una raíz profunda. Pero Jesucristo dice que lo conoceremos por sus frutos al árbol. Puede ser un árbol muy frondoso como puede ser un árbol muy pequeño, pero si ninguno de ambos dos está dando fruto, preocúpate. Si tú ves a un árbol y en ese sentido ves que el árbol no está dando frutos, el Señor Jesucristo utilizó el ejemplo de la higuera. Y si tú puedes mirar en los mensajes más atrás, te darás cuenta de cómo el Señor piensa de aquella higuera que no da fruto. Jesús preguntó claramente a sus oyentes lo que nosotros acabamos de leer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Así todo buen árbol va a dar buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol eh, bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar, o sea, perdón, ni el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. No, no tiene lógica. No solo el carácter del fruto se determina por el árbol. Una higuera da higos y una vid da uvas, sino que también su condición. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En verdad, no puede el buen árbol dar malos frutos. Por sus frutos nos dice el Señor que los conoceremos. En este sentido, no todo, como dijimos, el que dice Señor o el que me dice Señor, es aquel que tendrá una relación con el Señor. Muchos me dirán en aquel día, como dice, y el Señor dirá que no los conoce. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hicimos milagros, no profetizamos, no hicimos tales cosas, hicimos milagros, echamos fuera demonios, y entonces el Señor Jesucristo le dirá, nunca os conocí. Quizás en qué poder podían estar haciendo estas cosas algunos hombres. Esos hombres están realmente en una relación cercana, están caminando a diario con el Señor Jesucristo, tienen esa relación tan estrecha como tuvo Enoc con el Señor. ¿Y qué dirá el Señor? Nunca os conocí, entonces apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, mira qué impactante lo que dices, hacedores de maldad. Y estas mismas personas dijeron, pero si profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, quizás a esa lista se le podrían sumar un montón de otras cosas. Predicamos tu palabra, tuvimos una conducta y un estilo de vida sano, no hice ni dejé de hacer tal cosa, enseñé a las personas a tener un estilo de vida, un estilo de adoración, pero quizás no les mostraste el camino, la verdad y la vida, no les mostraste
a Cristo. Quizás hiciste muchas actividades, quizás te dedicaste a hacer muchas cosas, pero no mostraste a Cristo en ti ni a Cristo a las demás personas. Eso es fundamental que tú y yo lo podamos entender. La obediencia a la voluntad de Dios es prueba de una verdadera fe, pero una fe basada en Jesucristo. Tal evidencia no consiste solo en decir Señor, Señor, sino que en el poder obedecer y poder hacer lo que Él nos llama a hacer. Dice, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, dice Lucas en el capítulo 6, versículo 46. Y muchos pueden estar dando señales, mensajes, ideas, conceptos, planificación, pero están haciendo frente al Señor lo malo. Y como te dije, quizás el Señor en el momento del final les dirá, apartados de mí, obradores, obradores, o sea, hacedores de maldad. Que el Señor te invite y puedas tú también tener una plena relación con Él, para que tú puedas reflejar quién es Él. No basta con decir Señor, Señor, sino que es mostrar a Cristo en tu testimonio, en tu vida, en tu relación y en tu discurso y en las cosas que haces, tiene que ser tu mensaje, tu doctrina, tu testimonio, tu relación, toda basado en la verdadera verdad. Y la verdadera verdad es una persona, Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.